Bienvenido al mundo de los emprendedores. Aquí se aprovechan las oportunidades. Como Juan, mi casero. Ana, aquí lo dejo sus nuevos materiales. Gracias. Un emprendedor siempre de la mano. Ahí viene Raúl, que con su carro reparte a mis clientes. ¿Listo para la entrega? ¡Listo! Y Carla, mi asesora de Caja Huancayo, quien confió y me dio un crédito empresarial rápido y fácil. En estas fiestas festejemos juntos nuestro emprendimiento. Y haz realidad tus planes con la campaña Vamos con Fuerza de Caja Huancayo, que ofrece tasas competitivas para financiar la casa que siempre soñaste, tu título profesional o el auto que tú desees. Caja Huancayo, la Caja del Perú. Agradecimientos también a la Coordinadora Republicana, Portal La Abeja y BHTV. Bienvenidos a una entrega más del Enfoque de Familia a través de la Coordinadora Republicana. En esta oportunidad vamos a tocar un tema bastante importante para las familias que quizá no mucha gente desconoce o tiene esta falta de precisión técnica porque no todos son abogados y no todos están en la obligación de conocer los derechos. Para eso estamos en esta oportunidad con una invitada muy especial. Ella es la doctora Vania Torres, la doctora especialista en Derecho de Asuntos Familiares, Derecho de Familia, en Perú, en Lima, Perú, de bastante reconocimiento y trayectoria, a quien le damos la bienvenida al Enfoque de Familia de la Coordinadora Republicana para que, por favor, nos exprese, nos comparta sus conocimientos en torno a este tema. Bienvenida, doctora Vania. Muchas gracias por la oportunidad a todos los presentes y estoy atenta a sus interrogantes para poder compartir algunos alcances sobre el tema de familia. Doctora Vania, ¿qué son los alimentos? Ya. A ver, todos sabemos que los alimentos son lo que precisa un niño para poder desarrollarse, pero no solamente incluye, en este caso, a lo que es el alimento en sí, ¿no? La comida física, sino también lo que es el vestido, lo que es también educación, instrucción, capacitación, asistencia médica y psicológica y recreación, según su situación y posibilidades, conforme lo establece el artículo 472 del Código Civil. Es decir, todo lo que requiera una persona para poder desarrollarse y poder tener un desarrollo integral y ser parte de una sociedad desde que nace, incluso desde mucho antes, la Constitución señala, incluso desde que es concebido, hasta que cumple 18 años, y si sigue estudios exitosos, hasta los 28 años, y si lamentablemente tiene alguna discapacidad, es de por vida, ¿no? Y estos tienen que ser proveídos por sus padres, en principio, y si no lo hacen ellos, por ausencia, por muerte, lo pueden hacer también los hermanos, los abuelos, en el orden de prelación. Ahora, nuestro Código del Niño y Adolescente también nos señala que se considera alimento todo lo que es necesario para el sustento, habitación, vestido, asistencia psicológica y también los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de posparto. Es decir, todo esto son los alimentos que requiere una persona para poder desarrollarse de manera integral en una sociedad. Así Además, es. Doctora. También los alimentos. Dígame, sí. Sí, no, continuemos hablando sobre esto porque es la parte dogmática, lo que está en el código. Coméntenos, doctora. Sí. Sí, justamente le iba a comentar que los alimentos, como son necesarios, también en muchos casos, lamentablemente, las padres, generalmente el varón, se desentiende de los alimentos, por lo que las madres tienen que interponer una demanda de alimentos. Esta demanda se interpone a través de un proceso único,
conforme lo establece el artículo 164 del Código del Niño y del Adolescente, y el cual requiere que cumpla con todos los requisitos que a su vez establece en los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil. Esto es, una demanda de alimentos tiene que señalar pues a quién se dirige, el nombre del juez, la designación, el nombre y la identidad del padre, la dirección domiciliaria, procesal, la dirección casilla electrónica, así como también el nombre y la dirección del demandado, el petitorio, qué es lo que yo quiero en alimentos. Por ejemplo, en este caso, si mi hijo está estudiando y está en el colegio, entonces yo tengo que merituar cuánto es el monto de lo que yo necesito para recurrir a un proceso judicial. Podemos establecer un monto, 300, 400, 1.500, 5.000 soles o más, dependiendo de la necesidad que requiera el adolescente y también las circunstancias y entorno social en el cual se desenvuelve. De igual manera, para eso es importante sobre todo adjuntar la partida de nacimiento que demuestre que hay un entroncamiento entre el demandado y el niño. Y por otra parte también, además, tenemos que tener una fundamentación jurídica y todos los medios probatorios que sustenten nuestra demanda de alimentos. Aparte de la partida de nacimiento, pues serán todas las boletas de pago de los gastos en los que se incurre, ¿no? Para efectos de poder asumir los gastos de alimentación, vestido, recreación, medicinas, ¿no? Y por supuesto la firma de la persona que demanda y la del abogado, aunque en algunos casos también, en caso de alimentos, no es necesaria la firma de abogado, pero yo sugiero que para efectos de hacer el seguimiento, poder hacer las contestaciones de la demanda, estar presente en la audiencia, siempre es necesario que esté un abogado asistiendo al demandante o la demandante a efectos de poder desarrollar con éxito este tipo de procesos. Por otra parte, Coincido. también tenemos que tener en cuenta, sí, yo sé que en muchos casos la norma dice que puede asistir una persona sin ayuda de abogado, pero eso sería solamente para efectos de la presentación, pero ya el desarrollo del proceso es necesario para que pueda velar, ¿no? De manera diligente, ¿no? Cuáles son sus derechos y poder argumentarlos en la audiencia. Es importante también señalar que cuando en este caso uno va, los alimentos se pueden, si existe en un proceso judicial, se tiene que ir a una audiencia única, pero también se puede hacer a través de una conciliación extrajudicial, ¿no? Pero en ese caso los padres se ponen de acuerdo y estas actas de conciliación extrajudicial tienen el mismo valor que una sentencia. Suponiendo que uno va a un centro de conciliación extrajudicial y señala que va a pagar, digamos, un monto de 500 soles mensuales, ¿no? Y el padre, el obligado, paga, pero 3, 4 meses y después deja de pagar, ¿qué puede hacer en ese caso la demandante? Puede recurrir ya a la vía judicial a través de un proceso que se llama ejecución de acta de conciliación. Y porque esa acta de conciliación que ha sido suscrita por el padre y por la madre señalando un monto, tiene el mismo valor que una sentencia. Entonces, eso es importante, ¿no? Porque a veces algunas personas dicen, pero tengo mi acta de conciliación y no me hace caso, ¿qué puedo hacer? Va nuevamente recurre al Poder Judicial a través del proceso único y pide que se ejecute esa acta. E interpone por lo pronto también lo que se requiere, ¿no? Pedir los devengados, también tenemos que tener una audiencia y para eso también es importante la presencia de un abogado para que pueda asistirla a lo largo de todo este procedimiento, ¿no? Y considero que eso es muy Así importante es, para así es. efectos de tener el éxito, ¿no? Porque a veces muchos Ujú. procesos son abandonados por las recurrentes o los recurrentes justamente porque no tienen un asesor legal que pueda apoyarlos a lo largo de todo el proceso, ¿no? Lo interesante en este caso sería, pues, tanto puede ser un defensor privado como un defensor público. En este caso, el Ministerio de Justicia tiene defensores públicos a los que puede recurrir la persona que tiene menos recursos. Y también, por ejemplo, en el Colegio de Abogados de Lima tenemos una defensoría que se llama Raquel Niño Tábara, la defensoría del niño y del adolescente que se llama Raquel Tábara Guerra,
Raquel Guerra Tábara, perdón, y que está en el segundo piso del Colegio de Abogados y que también pueden asistir las personas que no tienen recursos, ¿no? Ya que la asistencia es gratuita. Entonces, les doy un tic para que puedan así, tener a la mano algún profesional que los pueda apoyar en todo este proceso, ¿no? Pero, como estábamos Así comentando, es. los obligados a prestar alimentos son los padres en principio, pero en el supuesto que no existiera o por alguna razón, muerte, etcétera, los padres, quienes tienen la obligación son los hermanos mayores de edad, los abuelos y los parientes colaterales hasta el tercer grado, es decir, los tíos y cualquier otro responsable del niño o del adolescente, ¿no? Esos en principio son todos los que están obligados a prestar los alimentos. Así es. ¿Qué supuesto Ahora, en cuanto qué supuesto debería preexistir para que opere la prelación de los obligados a prestar alimentos? Estaríamos hablando de un padre, una madre presos o fallecidos, desaparecidos también o fuera del país. ¿Cómo podríamos trabajarlo? O sea, el orden de prelación básicamente se aplica, ¿no? Cuando la persona ha fallecido o está en incapacidad de poder asistir, ¿no? Por ejemplo, si ha desaparecido cuando hay una declaración de muerte presunta. Ahora, en el caso que estuviera preso, bueno, podría aplicarse, pero me parece que de todas maneras ellos trabajan dentro del penal y podrían incluso asistir, ¿no? Pero básicamente en los casos en que la persona ha fallecido o está desaparecida, ¿no? O estuviera pues en un grado de incapacidad, digamos, ¿no? Ha sufrido un accidente, se encuentra en coma, la persona no puede asistir, no puede trabajar para poder dar un alimento a su hijo. Entonces, en ese caso, debidamente comprobado, se aplica el orden de prelación, ¿no? Que son, en este caso, como señalé, los hermanos mayores, los abuelos y los parientes colaterales hasta tercer grado. Y en caso que no hubiera ninguno, porque a veces hay niños que son abandonados, cualquier otra persona responsable del niño o del adolescente, ¿no? Ese es lo que se nos señala el artículo 93 del Código del Niño, ¿no? El orden en el cual se están obligados a prestar los alimentos. Así es, doctora. Comentarios adicionales. Por ejemplo, los alimentos ya los ha definido muy bien, lo que respecta a la definición que da el código, su artículo 481, 482, sobre la definición de alimentos, que es todo aquello necesario para la subsistencia física, ¿no?, del menor. Estamos hablando que se parte del menor. Sin embargo, este derecho que se gana con la sola existencia como persona humana, ¿no? Estamos hablando de los menores de edad, permanece en el tiempo hasta los 28 años. Yo he visto juezas que le quitan su derecho de alimentos a ciertas jóvenes, no, a ciertos jóvenes. Yo he visto que han quitado porque han jalado, porque el requisito es que los estudios se lleven de manera continua y exitosa, ¿no? Continua y exitosa. O sea, nada de que me tiro la pera un año, nada de que dejo de estudiar, no. Continuo, tiene que demostrar el estado de necesidad. De otro lado, hemos visto casos mediáticos de personas, de mujeres que reciben alimentos cuantiosos, pues si no trabajan, se dedican solamente a criar, lo cual es una labor encomiable. Sin embargo, nuestra sociedad a veces pone estigmas respecto de que, esta mujer no trabaja, tiene 6 hijos, solamente cobra pensiones. Me dejo entender. Entonces, ¿cuál es la finalidad de los alimentos? Que lucre una persona, ojo, o de repente las demandas judiciales son usadas como armas. Entonces, tú me demandas de muchas cosas. Ya te pongo una demanda de alimentos y te cobro, y te cobro, y te cobro, y te cobro. O sea, eso también sucede. Es por eso que bien ha dicho la doctora Vania, que si bien la demanda de alimentos puede ser presentada sin la presencia de abogado, lo recomendable, y bien ha dicho también que el Colegio de Abogados de Lima tiene mucho que ver aquí, porque somos los abogados los llamados al control del proceso. Es más,
Yo les diría, desde antes de ir a un proceso judicial, desde antes de pisar siquiera un centro de conciliación, debes asesorarte de un abogado que sea especialista en la materia. Yo he visto personas que no se han asesorado legalmente, o de repente una de las dos partes se asesora más que la otra, y hay que decirlo, desgraciadamente, le tocan a estos abogados pues terribles, ¿no? Donde los asesoran con malicia, ¿no? Y que la otra persona, el otro padre o la otra madre de este menor, firma cualquier cosa o de repente piensa que ya firmó. Yo he visto casos, y acá está lo complicado, porque el acuerdo conciliatorio de por sí tiene el mismo valor que una sentencia judicial en última instancia. O sea, prácticamente el acta de conciliación es una ejecutoria de la Corte Suprema, que se cumple, como quien dice, sin dudas ni murmuraciones. La persona está capacitada para firmar un documento de esa naturaleza. ¿Y qué pasa cuando firmas? Por ejemplo, yo he visto un caso de tantos. Una mujer bien confiada, nunca se asesoró, la invitaron por las buenas, la invitaron a firmar, ¿no? Un documento mientras el niño era muy chiquito, y firmó visitas y firmó alimentos, pero no firmó tenencia. ¿Qué pasó? Con la ley anterior, el papá esperó a que el niño cumpla 3 años, y cuando el niño cumple 3 años y un día, chau, se lo quitó, se lo llevó y no se lo volvió a entregar más en su vida. Estamos hablando de 8 años del proceso judicial para que una madre vuelva a ver a su hijo. Entonces, siempre estas situaciones, el formato está, el Ministerio de la Mujer tiene su formato también de demanda de alimentos, que puedes presentarla, pero tiene que estar siempre asesorado por un abogado desde un comienzo. Ahora, respecto a las demandas de alimentos que sirven para desarmar a la otra parte, hay mujeres, hay personas, quizá también hay hombres, porque yo la verdad he visto muy pocos, creo que ningún caso de un hombre que demanda a una mujer por alimentos. Los hombres no demandan por alimentos, pero hay hombres que crían hijos. Ojo, hay hombres que crían hijos, pero no demandamos por alimentos los hombres. Esa es otra situación también que hay que poner en perspectiva, ¿sí? Y lo que respecta a los alimentos de las personas dependiente, necesita un certificado médico que así lo diga, y necesita también el conocido o el carnet de CONADIS. Cierto, sobre eso quisiéramos que ahonde, doctora Vania, cómo se consigue este documento y para qué le va a servir a la persona beneficiaria. Sí, justamente, como señalamos, las pensiones de alimentos, lo establece la norma, puede solicitarlo una persona, tiene derecho a solicitarla una persona que sigue estudios exitosos, ¿no? Hasta los 28 años, conforme lo establece el Código Civil, en artículo 424, dice claramente. Pero también este mismo artículo señala, aquellos tienen derecho, o subsiste la obligación alimentaria, a los hijos e hijas solteros que no se encuentren en actitud de atender su subsistencia por causa de incapacidad física o mental debidamente comprobada. Es decir, aquellas personas que tienen alguna discapacidad que impide poder sostenerse y valerse por ellas mismas, ellas tienen el derecho de solicitar alimentos de por vida. Ahora, esto tenemos que tomar en cuenta que aquí tenemos que hablar la persona discapacitada, sobre todo cómo la define el artículo 2 de la Ley General de Personas con Discapacidad, que nos dice, es aquella persona con discapacidad que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales con carácter permanente, que al interactuar con diversas barreras actitudinales o del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones a las demás. Es decir, la persona que, ya sea por una discapacidad
¿no? Sensorial en su entorno, física, no puede valerse por sí misma, por lo tanto tiene que recurrir en este caso a las personas obligadas a prestarle alimento, como son sus padres, sus hermanos, en ausencia de ellos, los hermanos mayores, los abuelos y los que siguen el orden de relación, a que le brinden los alimentos. Ahora, esto, sobre todo, tiene su fundamento en lo que señala el artículo primero de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Es decir, aquellas que incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, reitero, intelectuales o sensoriales, personas con discapacidad, ¿no? Que sean de carácter a largo plazo y de carácter permanente, ¿no? Ahora, ¿cómo se Permanente. demuestra esa discapacidad? A través, que puede ser física o mental, a través de un certificado de discapacidad, que es otorgado por los establecimientos de salud, del Ministerio de Salud. También puede ser otorgado por los gobiernos regionales, los gobiernos locales y la sanidad de las Fuerzas Armadas. En todos estos establecimientos de salud se puede solicitar un certificado de discapacidad, pero para eso tiene que estar debidamente evaluado y la calificación y certificación son gratuitas. Ya cuando uno obtiene el certificado de discapacidad, se podrá inscribir en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, en este caso en el CONADIS, para poder ejercer su derecho, ¿no? Por ejemplo, quiero presentar una demanda de alimentos por mi hijo que es de esquizofrénico, ¿no? Yo sé porque si no toma las pastillas son muy caras, cuestan 400, 500 soles, ¿no? Y lo que me da el papá de repente solamente son 100, o no me los da, pues no me da. Pero ¿cómo yo acredito ante el juez si mi hijo tiene 35 años? Él ya pasó los 28 años, pues tengo que acreditarlo con ese certificado de discapacidad emitido en establecimientos públicos y tiene que estar debidamente inscrito en el Registro Nacional de Discapacidad. Ya cuando está inscrito con esa resolución es que yo puedo interponer la demanda ante el juez de paz letrado, ¿no? Correspondiente, o pues, y sobre esa base es que ya puedo solicitar mi pensión de alimentos. Es muy importante, ¿no? Para eso también tenemos que tomar en cuenta que existe un registro de enfermedades mentales, ¿no? Que se está regulado, espera un momento, acá lo dijo, se encuentra regulado en la ley, hay una resolución del Ministerio de Salud que lo establece específicamente, ¿no? Eso es muy importante para efectos de poder nosotros sustentar adecuadamente nuestra demanda de alimentos y que sea admitida, ¿no? Y que tengamos una sentencia fundada adecuadamente. Así es. Ahora, Ahora, la resolución ministerial este trámite de obtener el certificado de CONADIS cuesta, porque han llegado a oídos míos casos de personas que tienen una señora, por ejemplo, una mujer muy mayor que tiene un hijo con discapacidad mental aguda, ¿no? No puede solventarse por él mismo, pero trabaja en X cosas. Y me cuentan que, porque yo pregunto, pero ¿por qué no le tiene su carnet de CONADIS? No, es que para el certificado médico en el hospital le piden examen de esto y lo otro, y al final no puedes acceder al certificado médico porque no tienes el dinero para esto. No hay ninguna propuesta legislativa para simplificar estos trámites, ¿cierto? Lamentablemente eso es lo que falta, que nuestros congresistas puedan emitir una resolución, una norma legal, aunque lo señala la ley de discapacidad, que son gratuitos, pero tiene que ser específico, ¿no? ¿Por qué? Porque, como usted dice, lamentablemente hay las evaluaciones son un poco a veces lentas, ¿no? Y requiere pues una asistencia de la persona y a veces el mismo hecho de ir al hospital, pasajes, quedar ahí, regresar, de repente el médico no se encuentra, supone un gasto. Ahora, lo que tengo entendido es de que esto puede ser solventado, es gratuito, tiene que ser solventado por el seguro, pero en algunos casos el SIS no cubre estas
No cubren. estas Ujú. evaluaciones, no todas. Ojo, Entonces, ojo, acá hay ahí un la paréntesis pequeño, yo le un pequeño paréntesis. Ningún seguro, ni privado ni público, da cobertura en los departamentos de psiquiatría. Ojo, empezando por ahí. Sí. Es más, la especialidad de psiquiatría no está sí, coberturada por ningún seguro, ni público ni privado. Gran problema que tenemos ahí. Gran problema social para gente que de verdad necesita. Ojo. claro, y eso invocaríamos en todo caso a los congresistas que están a cargo de la Comisión de Salud ver este tema, ¿no? Porque lamentablemente la mayoría de personas que tienen la discapacidad son personas de bajos recursos y que tienen que hacer muchos esfuerzos para poder ellos solventar todas estas evaluaciones, ¿no? He ahí un camino por recorrer y ahora, sobre todo en pandemia, que se ha observado muchos niños, personas que han sufrido este encierro, ha dejado secuelas en salud mental y por lo tanto, en el caso de menores que quisieran recurrir o jóvenes que tuvieran esta enfermedad se ha agudizado, no tendrían los recursos económicos suficientes para poder sostenerse en todas esas evaluaciones. Yo creo que es un llamado de atención que desde acá creo que se puede invocar a los congresistas a cargo de la Comisión de Salud para que desarrolle una propuesta legislativa al respecto, que es muy importante, ¿no? Porque no podemos dejar de lado la salud mental. La salud mental es urgente en nuestro país, ¿no? Vemos Así es. que hay una serie de situaciones, ¿no? En las cuales se requiere de esta asistencia. Así es. Y también, doctora Baña, usted ha tocado un tema bastante bonito, el tema del Colegio de Abogados de Lima, la función de los abogados. Todos los abogados, según nuestro estatuto, estamos obligados a llevar mínimo 2 casos, ¿cómo le podríamos llamar? 2 casos gratuitos al año, ¿no? Yo no sé si existe un registro del cumplimiento de esta disposición ética de los abogados, particularmente tengo casos gratuitos hasta para regalar, la gran verdad, porque tengo muchos casos gratuitos, y lo más complicado obviamente es el seguimiento que se les tendría que dar, ¿no? Pero, ¿qué función podríamos dar ya para cerrar porque se nos ha ganado el tiempo? ¿Pueden recurrir al Colegio de Abogados de Lima o de su jurisdicción, Lima Sur, Lima Norte, Este? Bueno, yo lo que puedo sí señalar, como le comenté hace un momento, que el Colegio de Abogados de Lima tiene una defensoría del niño y del adolescente que se llama Raquel Guerra Tábara, que se encuentra en el segundo piso del Colegio de Abogados de Lima, en Avenida Santa Cruz 255 Miraflores. Esta defensoría se, se creó el 13 de octubre del año 2001 y está inscrita en el MINDES con registro número 15366, es decir, las resoluciones que emitan esta Defensoría del Niño son válidas. Entonces, dentro de lo que es proyección a la comunidad, el Colegio de Abogados de Lima tiene la Defensoría para poder apoyar a todos los niños y adolescentes en lo que son casos de alimentos. Y ahí van a tener la asistencia de abogados especializados en familia que los pueden apoyar de manera gratuita, ¿no? En el seguimiento de sus procesos. Es una labor muy importante, ¿no? Y sobre todo, acá tenemos que tener en cuenta que sobre qué guía su accionar el principio de interés superior del niño, ¿no? Que considera que cualquier tipo de medida que se emita tiene que ser siempre considerando el interés superior del niño. Entonces, están invitados las personas que desean tener algún tipo de asesoramiento a ir al Colegio de Abogados de Lima, en el segundo piso, preguntar por la Defensoría del Niño y Adolescente, Raquel Guerra Tábara, que corresponde a la Dirección de Derechos Humanos, para que puedan tener la asistencia correspondiente, ¿no? Es una labor que se Así hace, como le es. digo, desde el año 2001 a la fecha, de manera continua y sostenida, ¿no? Y considero que es parte de nuestra labor como abogados, ¿no? No solamente
ver, digamos, temas exclusivamente de societarios, sino también Patrimoniales. una proyección a la comunidad, porque existen muchas personas que Ujú. requieren una asistencia legal en este tipo de temas, ¿no? Y sobre todo personas que a veces Así es. no tienen los recursos suficientes para poder contratar a un abogado, ¿no? Así es. Privado. Doctora Vania, un mensaje final porque el tiempo es aquí arrasador, nos ha ganado el tiempo. Un mensaje final para la audiencia, por favor, del enfoque de familia y un número donde podamos contactarla. Sí, por supuesto, con todo gusto, ¿no? Siempre que vayan a un proceso, tienen que ser asistidas por un abogado. Y estoy a sus órdenes. Mi nombre, Vania Gladys Torres Villega, abogada especialista en derechos de familia. Mi teléfono es el 999-245674, a sus órdenes. Y mi correo electrónico es vaniatorres86@gmail.com para resolver todo tipo de consultas y poder brindarles el servicio legal adecuado por el cual ustedes puedan tener éxito en sus procesos. Así es. Y no te olvides, haz Muy realidad tus agradecida. planes con la campaña Vamos con Fuerza de Caja Huancayo, que ofrece las tasas competitivas para financiar la casa que siempre soñaste, tu título profesional o el auto que desees. No lo olvides que Caja Huancayo, la Caja del Perú, quien está de aniversario. Agradecimientos también a la Coordinadora Republicana, Portal La Abeja y BHTV. Y esto fue el enfoque de familia de la semana de hoy. Y hasta la próxima. Con el Equeco de Oro, tus joyas valen más. Cotiza ahora mismo y obtén el crédito inmediato que necesitas. Te pagamos una mejor cotización de oro con tasas atractivas de manera rápida y sencilla. Ah, y no olvides que todos los viernes tus joyas valen más, porque son los viernes de joyitas. Este día te otorgamos una super tasa. Para mayor información, consulta en nuestras agencias que otorgan esta modalidad de crédito. Caja Huancayo, la caja del Perú.